Muy buenas tardes, amigos y amigas y amigos de su programa Econométrica. Nos reencontramos una vez más hoy jueves 22 de junio a través de la plataforma digital del Nuevo Diario TV. Les recomendamos que para ver esta transmisión en vivo, conectarse a través de esta plataforma o a través de nuestra página Econométrica RD. Hoy tenemos un programa súper interesante, tenemos un invitado de lujo de primera y hablaremos con él sobre corrupción y escándalos financieros. Hoy contamos nada más y nada menos con el licenciado Víctor Abreu. Bienvenido, Víctor, que nos acompaña y estará respondiendo algunas preguntas. El licenciado Víctor Abreu ha sido auditor de larga data, tanto local como internacionalmente, ocupando importantes cargos en firmas de auditores como KPMG y Pricewaterhouse. Fue pasado presidente del Instituto de Contadores de la República Dominicana y está en esta ocasión en la República Dominicana poniendo en circulación su libro Corrupción y Escándalos Financieros visto desde una perspectiva anticorrupción. Hoy es un programa para nadie perdérselo, para compartirlo, seguirlo viendo, degustarlo, ver detalles, hacer preguntas a través de las redes sociales, porque hoy vamos a ver cuestiones que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Bienvenido, Víctor, a tu programa Econométrica. Esto me halaga. Muchas gracias, Clara. Me llena de placer que estés en tu país. En ocasión de la puesta en circulación de tu libro. Y nada, sabemos que vives en la ciudad de Miami. Sí, así es. Hace un largo tiempo. ¿Qué te ha motivado a regresar a la República Dominicana? Y ahora en este contexto, con este tema tan importante, este libro, Corrupción y Escándalos Financieros. Sí, desde que comencé los pininos en la profesión contable, y siendo presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, nos llamó mucho la atención el tema de la corrupción, sobre todo porque el país en aquellos años, hace unos 30 años, se vio muy sacudido a la salida del gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco. No sé si ustedes recordarán que el Episcopado Dominicano, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, el entonces rector de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, Jaime Viñas Román, y distinguidas personalidades se pronunciaban porque el tema asqueaba. Parecía algo realmente demasiado grande para el país, que nunca había tocado el tema. Y abrimos un panel interesante con la participación del entonces consultor general de la República, Jotin Curi, con el doctor Bicho Castillo, participó Juan Bosch, participó don Rafael Herrera y representando a la profesión contable Juan Herrera, que fue presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad y más tarde presidente de la Federación Mundial de Contadores. Entonces se creó un impacto muy grande porque el tema era un secreto a voces, pero no había salido a las calles. La gente tenía miedo hasta de tocar el tema. Prácticamente le quitamos ese velo y entonces se hablaba mucho de que la transparencia podía ayudar. Y hoy nos damos cuenta que la transparencia sirve para que muchos desvergonzados no les importe si es transparente su fortuna, mala vida o no. Entonces la transparencia no basta. Es algo importante, sin duda, pero no basta. Realmente, incluso se denomine la corrupción como algo endémico, cosa que puede darse. La criminología desde hace más de 200 años ha demostrado que hay asesinos congénitos y que hay ladrones que casi no tienen escapatoria a ellos mismos, que es como si fuera una enfermedad. Aún así, en ese tipo de casos, debe existir el contrapeso. Y el contrapeso son los controles, por un lado, que no están por encima de la gerencia, pero también está el control, la sanción,
el marco jurídico, la idiosincrasia del país que tiene que ir moldeándose a ese esquema jurídico, administrativo que marque el modelo a seguir. Y realmente ese modelo tiene que ser instaurado desde el Estado. O sea, si bien la integridad es un factor clave en el control de la corrupción, no es menos cierto que el sistema que se establezca tiene que contar en su base con un régimen sancionatorio. La autoridad descansa en el poder de sancionar. Sin eso no hay autoridad. Una vez que se pierde la autoridad, no hay manera de rescatarla, sino es con respeto, integridad y castigo. Exacto. Bueno, tú me has dicho que la corrupción es un asunto inherente a la naturaleza humana, que hay cierta inclinación de los seres humanos y sobre todo hay determinados elementos que nacen y tienen en sus genes la necesidad de ser corrupto. Eso hasta está demostrado en el ámbito de la psiquiatría. Es un tema inherente a la naturaleza humana. La transparencia no es suficiente. Vemos la transparencia como un tema etéreo. O sea, transparencia es cualquier cosa. Exacto. Transparencia, estamos siendo transparentes al momento de hablar aquí. O sea, se necesitan cuestiones más puntuales, controles. Pero los controles, si no tienen un sistema de consecuencia, no sirven de nada. ¿Cómo tú ves la función del auditor en este sentido? Porque el auditor es un elemento clave en los procesos, en el proceso digamos, técnico de la empresa y en el propio Estado. No hay un corrupto si no hay un corruptor. Exacto. O sea, eso es así. Entonces, ¿cómo vemos ese régimen de consecuencias siendo que el auditor tiene fe pública? O sea, firma un estado financiero, firma un balance, ese balance se da como bueno y válido. Entonces, ¿cómo sería el régimen de consecuencias si escasas veces, me atrevería yo a decir, que hay una denuncia dentro de un dictamen? Exacto. Típicamente, bueno, quiero comenzar por el principio. Sobre lo de endémico, la sociedad convierte a sus hombres, al ser humano, en criminales o el ser humano nace criminal. Realmente hay un punto ahí, hay un cuestionamiento clave. Básicamente se supone que la sociedad moldea, independientemente de que puede haber una tipificación, una parte del pastel puede ser dentro de los seres humanos que sienta esa inclinación. No es menos cierto que lo sentiría mucho más si hay una apertura en la cual las reglas de juego no se respetan ni se hacen respetar, si no hay, como tú dices, un régimen de consecuencia. ¿Qué rol puede jugar el auditor en esto? En primer lugar, antes que el rol del auditor está el rol de la propia gerencia, de la gestión en sí misma. La gestión es clave, es el centro, es la que produce hechos, es la que mueve. El auditor son como los ojos y los oídos de la gerencia. Muchas veces se da al mismo tiempo, es el trabajo de la auditoría interna, que no espera que pase algo para examinar los hechos pretéritos, sino que concomitantemente va mirando la situación y lo ve desde una manera de eficiencia de la administración y de prevención del fraude. Pero en la auditoría financiera generalmente es a posteriori, se examina una situación económica en un periodo dado, aunque hay intervenciones periódicas previas, el dictamen final se da exactamente al concluirla. Por lo tanto, es ahí donde se enjuicia la gestión. Y lo que se ha dado típicamente es que en ese juicio ha habido una visión muy unívoca, muy parcializada con relación a uno de los estamentos que debe ser servido. ¿Quiénes deben ser servidos con un dictamen? Y por eso tiene lo que tú llamas fe pública.
tiene que ser servido la gerencia, es un usuario, los accionistas, los futuros inversionistas, los acreedores, los empleados y trabajadores que eventualmente pueden de las ganancias recibir un porcentaje. En fin, los usuarios son varios, pero ¿qué pasa? Típicamente la balanza se inclina hacia un usuario único, que es el empresario, que es el que paga el servicio. En consecuencia, la llamada independencia del auditor se puede poner entre comillas, porque dime quién te paga y te diré a quién sirves. A quién respondo, claro. Exacto. En ese sentido, el papel del auditor ha sido muy tibio porque pone en riesgo sus ingresos. Tú dirás, bueno, pero es natural. Bueno, lo natural es que si se crea una misión para un profesional, él cumpla con esa misión. De otra manera, el papel para el cual él fue facultado, él no lo está cumpliendo. La tesis del libro en cuestión, del libro Corrupción y Escándalos Financieros, es que la profesión contable ha crecido a través de los fraudes, porque los fraudes le han dado como el material fáctico, basados en esos hechos, la profesión puede mejorar los procedimientos de trabajo, la visión global y la mejora de controles. Y también el marco jurídico que sanciona a empresarios, sanciona a contadores, como fue el caso de Enron en el año de 1999, una empresa energética que se convirtió en un holding financiero, creó más de 2.000 compañías satélites, estaban desvinculadas en la presentación de estados financieros, era un modelo de engaño, y los auditores, aún a sabiendas de esa situación, no revelaron lo que pasaba. Sí. Entonces, en ese esquema casi jurídico, sistémico, realmente la sociedad siempre se pregunta, ¿dónde diablos estaban los auditores? O sea, su papel es enfocar lo que pasa y revelarlo. Nunca lo hicieron. Pero tampoco ha habido antecedentes de juicios a auditores que no cumplieron con su trabajo, ni siquiera las sanciones de su propia entidad profesional. Entonces, el tema es delicado. Es más fácil, sin duda, hablar de lo que estoy hablando, pero ante un ambiente de deterioro como el que hemos vivido, realmente no hay duda de que algo tenemos que hacer. Definitivamente, la crisis del año 2008 puso en entredicho la función del auditor público y entendemos, a nuestro mejor entender, que de ahí en adelante la profesión, como bien usted afirma, ha ido mejorando las prácticas, los procedimientos acordados y se ha vuelto realmente más independiente porque en ese momento se puso en entredicho y se vieron envueltos como parte, no me gusta utilizar este término, pero cómplice de la trama de aquello que sucedió en los Estados Unidos. Así mismo. A propósito de la parte de control interno y del auditor interno, el auditor externo, su responsabilidad a la hora de presentar los balances y firmar los estados financieros. No es un secreto que en nuestro país se está desde el año pasado hablando de sobornos, de corrupción, que es la temática del libro que usted está poniendo en circulación. Y vimos como Odebrecht tenía un departamento completo que se llamaba de operaciones estructuradas y ese departamento arreglaba las cuestiones, las sobrevaluaciones para transferir de esa manera los sobornos a los países donde operaba. En ese caso,
específico. Había, yo antes de venir al programa constaté en la página que sí tenían un departamento de auditoría. Sin duda. Y estaban siendo auditados por una firma prestigiosa de auditores externos. Entonces, ¿cómo se vincula eso? O sea, un fraude que es transnacional, que digamos un escándalo que va a ocupar los medios, las aulas, va a ocupar el análisis de los expertos como Así usted es. por años y años, porque la verdad que esto ha sido un asunto, digamos, una genialidad hacia el mar. Una genialidad hacia el mar. Entonces, en ese momento, ¿cómo eso se puede lograr? Estaba el Departamento de Operaciones Estructuradas al margen y los auditores tranquilos, viendo el balance que se presentaban, o aquello no era sabido por ellos. Generalmente hay información que oculta el cliente y cuando esa duda existe, el auditor tiene armas, no solo para investigar y profundizar más, sino también para salirse debajo de la rueda del camión. Lógicamente, para eso hay que tener mucha integridad, porque se habla de negocios. Por ejemplo, en el caso de Enron, la auditoría ascendía, los servicios de auditoría y consultoría creo que ascendían a 54 millones de dólares. Cuando uno de los socios vio el peligro, perdóname que me salga de Odebrecht, pero ese antecedente de Enron nos va a dar una luz para ver las posibles consecuencias en el caso de Odebrecht como mejora. Entonces, el auditor que plantea la crisis ante los demás socios de la firma, le es cuestionado a su vez y le dicen, si tú crees que un negocio de 54 millones tiene que ser bajo tela de juicio, tiene que ser enjuiciado, entonces probablemente tu sitio en la firma debe ser revisado también. Ahí está la amenaza tácita. Exacto. Sí, expresa. Pero ¿qué pasa con el caso de Enron? La sociedad toma su venganza. En una sociedad de mercado abierto como la de Estados Unidos, el inversionista simplemente no invierte ahí. Y en el caso de quienes lo auditaban, que era la firma que tenía casi 100 años, Arthur Andersen, sí, una firma de prestigio internacional, simplemente los clientes se les salieron de abajo. O sea, ya tú no me vas a auditar, tú vendes confianza y no le imprimes confianza. Todos fueron saliendo, a pesar de que hubo un dictamen luego condenándola, no era necesario porque la condena fue del público y del empresariado que ya no quiso sus servicios. Pero la consecuencia máxima en el caso de Enron fue que el marco jurídico institucional de la Comisión de Bolsa de Valores, la SEC, cambió de arriba abajo. El paradigma de que todo está bien y las supervisiones que se daban desde ahí eran casuísticas, eventuales, cambió, se aumentó el número de auditores, se cambió la ley se llama Sarbanes-Oxley, tiene 1000 requisitos, afecta a los bancos directamente, se castiga los crímenes de cuello blanco, que no se castigaba, se castiga a los gerentes financieros, que no se castigaban, se castiga al CEO, que no se castigaba, al gerente general, se le obliga, se le hace responsable. Los analistas financieros también fueron, se le creó un nuevo procedimiento de trabajo, no podían recomendar o ser parte de un cliente exclusivo. Y en el caso de la crisis del 2008, del boom inmobiliario, como se llama, realmente ahí, más que los auditores, intervino una figura que era casi un papel de auditor, pero el nombre eran los evaluadores de riesgo. Los evaluadores de riesgo se comprometieron, no sabemos si económicamente, pero se comprometieron a dar un dictamen A+, A+, a entidades que eran basura, a documentos que eran basura, que eran una cadena de engaño. Entonces, cuando el
personaje que tiene a su cargo la responsabilidad de evaluar, de dar fe de algo, no lo hace y la sociedad toda confía en ese dictamen, sea un auditor o sea un evaluador de riesgo, entonces se cae el esquema por falta de integridad. La integridad es parte del resorte. Por eso no hablamos tanto de controles, porque la gerencia está por encima de los controles. Los controles están manejados por subordinados que reciben órdenes directas de la gerencia. Y entonces se da el cumplimiento, no se da la insubordinación. Entonces, generalmente la consecuencia que tiene que darse es mejorar el régimen sancionatorio, contemplar operaciones que la ley no podía contemplar porque desconocía que el esquema, por ejemplo, de empresas offshore puede ser manejada por un funcionario gubernamental que las crea, que es el mismo que se vende, que se compra, que se retroalimenta, que se audita y que tiene contrapartes en organismos del Estado de licitación, de supervisión. Entonces da la misa, lleva el santo, recoge la limosna y se apropia de lo que es del César, lo que es de Dios y lo que es del pueblo. Amigos cibernautas, conversamos con Víctor Abreu en ocasión de la puesta en circulación del interesante libro Corrupción y Escándalo Financiero desde la óptica de anticorrupción. Vamos a las redes sociales porque está muy caliente con este tema tan interesante y de tanta vigencia y de tanta oportunidad en el país por los escándalos, el tema de las sobrevaluaciones. Señor director, cuando usted disponga, estamos en las redes sociales. Está Rafael de Olio, dice: la correcta contabilidad e integridad del auditor es la clave para la mejoría en la profesión. Bueno, ya Víctor lo ha mencionado. ¿Tiene algo que...? Puedo hacer un comentario rápido. Sin duda la correcta contabilidad es muy importante. O sea, el hecho de que haya reglas de juego que se respeten, que se trate de retratar esa realidad. El tema de la correcta contabilidad pasa a un punto subjetivo. La contabilidad ahora se fundamenta en lo que se llama el valor razonable o el fair value. El fair value se fundamenta en el valor real de los activos, por ejemplo, en función de lo que producen, en función de lo que el mercado dice. Pero ¿qué pasa? Le agrega una variable muy volátil. ¿Por qué? Porque el mercado es volátil. En el boom inmobiliario del 2008, por ejemplo, todo el que vive en Dominicana sabe que no hay nada más sólido que un activo fijo, que un inmueble. Pues resulta que la crisis fue de los inmuebles en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se creó la valorización del inmueble a través de papeles. Y entonces se vendían como si fueran acciones que las respaldaban. Y eso lo hizo volátil. Y la contabilidad también está siendo manejada de una manera volátil con los criterios del fair value, del valor de mercado, que se basa en el valor histórico original, lo que te cuesta, pero en la apreciación de un tasador, de alguien, un perito experto que diga el valor que tiene, y ese es el valor que se le va a asignar. Y entonces, ¿cuánto usted quiere que valga eso que usted compró? Eso es lo que voy a poner. Hay métodos para determinar eso y para discutirlo, pero siempre sobre una base muy subjetiva. Y eso es lo que hace también volátil a la profesión. Hay un artículo dentro del libro que habla de ese valor volátil y de ese valor del fair value, y pongo ejemplos concretos de cómo se genera una crisis a través de esta figura. Porque en los esquemas de fraude, muchas veces el contador no ha violentado ninguna regla de juego, de ninguna normativa contable.
O sea, en esa parte estamos cubiertos, lo que no es una buena noticia, porque nos da la flexibilidad de subjetivamente poner el número y no necesariamente apegarse al valor histórico. Entonces, esa es la llamada correcta contabilidad de hoy. La integridad es un bastión, sin duda. No es lo mismo contar con alguien confiable, con alguien que se apegue a las reglas de juego, que contar con un bandido al frente del patrimonio público o privado. O sea, no hay duda. Hemos escuchado, bueno, el fair value es un tema de NIF, si no Sí. entiendo el valor correcto o el valor razonable. Así es. Tendremos que detallar esta noche, para mí eso es una lectura obligada, el libro de Víctor, ¿verdad? Pero en el caso de la integridad, la ética, la mal llamada transparencia y las sobrevaluaciones, ¿cuál es la función del auditor en cuestiones de Estado? Todas las empresas del Estado, centralizadas, no centralizadas, tienen un auditor interno, tienen un auditor externo. A la hora de destapar un escándalo, se llama al funcionario responsable, que es correcto, que está en la cúpula y tiene la responsabilidad, digamos, y fiduciaria sobre las acciones de sus supervisados, de la gerencia, digamos. Y los auditores, ¿dónde están? ¿Qué papel llevan a cabo? Nosotros aquí en Econométrica, respecto de este tema, en programas pasados hemos hecho sugerencias como que cuando se vaya, y te estoy ligando una cosa con la otra, a nivel de Congreso, cuando se aprueba un proyecto, un contrato de compra o de desarrollo de una infraestructura determinada, sea una carretera, sea la planta de Punta Catalina, o sea cualquier obra que implique un esquema de evaluación de costos. O sea, los senadores, y con esto no lo estoy defendiendo, son responsables. O sea, yo sugerí en aquel entonces que debe haber un equipo de auditores, un equipo de expertos independiente que pueda ver esas cosas. Y a la hora de si pasa el delito, entonces ellos también que respondan, porque, por ejemplo, cuando yo estuve siendo gerente, cuando el auditor me decía, para mí era santa palabra. Era santa palabra porque tiene fe pública, confía en el dictamen, hace su trabajo, o sea, es una paradoja, integridad, fe pública, auditores que no son independientes, integridad, es como una mezcla de cosas. A nivel de Estado, ¿cómo puede el auditor contribuir con la mejora en los procesos de gestión? Bueno, lo primero es que tiene que ser enfocarse de manera estructural. Si los auditores le responden a niveles bajos de la gerencia, menos independencia van a tener. O sea, hay una relatividad en función de a quién le respondes. Por eso, por ejemplo, la Cámara de Cuentas se supone que es un organismo mucho más independiente que la Contraloría General de la República, en el sentido de que le responde al Senado. Y en consecuencia es un organismo colegiado que, aunque se puede diluir, pero no va a coartar la libertad de los resultados de la evaluación. Sí. Que en el caso de la Contraloría, independientemente de la integridad que pueda tener la persona que ocupe el cargo, está en una función de dependencia con relación al Ejecutivo y en consecuencia su factibilidad para hacer un informe independiente y sin cortapisas está mucho más limitada. De ahí que muchos países hayan adoptado el modelo de una Contraloría General independiente, independientemente de la contabilidad que lleve el gobierno, que lleve el Ejecutivo. La contabilidad gubernamental. Exacto. Entonces, esa Contraloría General, que muchas veces es mucho más operativa que la propia Cámara de Cuentas, sería
la que le hace la auditoría a las entidades gubernamentales. Y como su nivel de respuesta está al más alto nivel, que no es el Ejecutivo porque es parte interesada, sino a otro organismo que funciona casi como supervisor, entonces se crea el balance. Los americanos llaman a esto el check and balance. Se supone que si hay mucho peso del Ejecutivo, hay un contrapeso del Senado. Incluso no importa que sean del mismo partido, como has visto en el caso de los Estados Unidos, donde el Poder Judicial se sacude y bloquea un sinnúmero de medidas. Lógicamente en países con la estructura mínima como el nuestro, eso es mucho más difícil. Pero el punto estructural es clave para tener un nivel de respuesta apropiado. De otra manera, el informe que llegue no va a ser confiable, porque ya viene coartado. Ya el jefe que revisa dice, elimina esta parte, guarda aquello, esta parte del informe elimínala. Y entonces se da la contradicción entre el jefe que ordena y el deber que como auditor tú tienes. ¿Qué está eliminando? Está eliminando lo fundamental. A veces la corrupción más alta es la de congelar un expediente. ¿Cuántos expedientes no hay congelados en la Suprema Corte de Justicia de este país? De casos de nimiedades y de cosas importantes. O sea, el solo estancamiento es la forma más sofisticada de corrupción. Y eso es lo que se da en este país. Hay muchas cosas que están estancadas. Y así no puede ser, porque por algún lado explota. Por algún lado el poder de la delincuencia encuentra razón de ser sin justificarla. O sea, se crea una institución paralela a las instituciones de regulación, el sicariato. Claro, cuando la justicia no funciona. La justicia es el principal control contra la corrupción y no tiene que ver nada con auditores. No hay forma. El periodismo es el cuarto poder, pero es uno de los principales controles. ¿Por qué? Porque el escarnio público, la vergüenza pública, todavía juega un papel. Yo viví en Paraguay un año trabajando para el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Yo trabajé como consultor y asesor de la viceministra de Tributación, una contadora también, una mujer muy íntegra, muy dura, Marta González, que todavía está en el cargo. Y recuerdo que estando allá pasó lo que voy a narrar. Un funcionario, hubo un senador que cometió acto de corrupción, nombró por vía del gobierno a su servicio doméstico y le pagaba a un sinnúmero de personas. Y esto, a pesar del nivel de corrupción alto en Paraguay, creó un impacto, como una vergüenza. Así como se creó aquí. Una vergüenza pública. Exacto. Pero ¿qué hizo la sociedad paraguaya? Quizá copiando del modelo argentino que alguna vez utilizó el Scratch. Pusieron, todos los senadores exoneraron a su compañero del acto. O sea, no lo enjuiciaron, no le pasaron factura. Entonces, los que votaron a favor de ese compañero y de la persona misma, se imprimió un afiche, se iba a los negocios y le decían, nosotros no queremos que esta persona entre aquí, no tenga el poder de comprar ni con dinero. Y no fueron uno ni dos negocios, gente del sector popular. Pusieron el afiche y cada vez que esa persona llegaba con su familia, no encontraba espacio en una sociedad pequeña. Y esa técnica del Scratch, que es el de avergonzar a la persona que delinque, fue de resultados muy fructíferos, en el sentido de que avergonzó a la persona y tuvo que salir del cargo, tuvieron que tomar otra decisión. No sé hasta dónde puede llegar, porque las sociedades se descomponen
a un nivel en que la vergüenza tampoco juega un papel. Y el propio Juan Bosch, en el panel de la corrupción hace 30 años, decía, bueno es el miedo donde no hay vergüenza. Es decir, que el miedo tiene que jugar un papel. Y decía Myrdal, que el premio Nobel de Economía sueco, que hay que atacar los baluartes de corrupción del empresariado, los políticos, freír un pez gordo para que la cultura anticorrupción tome cuerpo, para que sea creíble, para que la gente comience a confiar realmente. Porque de otro modo, la descomposición nos lleva a la revolución, a la anarquía, a esa delincuencia incontrolable. O sea, hay cosas más importantes que la auditoría, como tú has visto, en el tema de la corrupción. Pero claro, cada uno tiene que hacer su papel. La tesis que yo sostengo es que el contador tiene que hacer mejor su papel. Y las normas han mejorado en función de que el contador lo asuma con mayor responsabilidad. Que antes, en las primeras declaraciones, se decía el contador no tiene nada que ver con el fraude. Se lavaba las manos como Pilatos. Más tarde se decía, bueno, él como usa muestreo estadístico y pruebas selectivas, entonces puede ser que no ve con el fraude. Era una forma de excusarlo, pero ya contemplaba la posibilidad. Después del caso de la EMS Government Executives en el año de 1985, cambia la visión y en la declaración contra errores e irregularidades en la normativa norteamericana se establece que el auditor tiene responsabilidad y tiene que aplicar lo que se llama escepticismo profesional. O sea, tú no puedes confiar ciegamente en todo lo que te dicen y en todo lo que te da el empresario. Y te da determinadas guías de trabajo. Lógicamente, eso no quiere decir que él que es una panacea y que va a dar con todo. Porque los artificios de fraude son muchos y varían. Exacto. Los entramados. Bueno, se nos abre una luz en el camino ver que en otros países ha dado resultado el tema del repudio público, sin duda, que es el peor castigo, porque hay algo en la persona que fue creado. Yo soy una persona creyente, fue instaurado por el propio Dios, que es la vergüenza, sentirse señalado y todo eso. En el país, de una forma u otra, la sociedad ha ido perdiendo la esperanza en la eficiencia, digamos, establecer régimen de consecuencia ante actos reñidos con la ética, con las buenas prácticas y con, digamos, el delito, porque una sobrevaluación, aceptar un soborno, hay que llamarlo por su nombre, es un delito. Así y en es. ese contexto, el hecho de que ya se hayan procesado aún, no se hayan enjuiciado, ya yo pienso que hay si fue cierto o no, la sociedad tendrá que, no fue cierto, la sociedad lo reivindicaría, pero si fue cierto, ya el proceso de castigo se inició. Víctor, ¿ves tú algún tipo de luz a través de estos mecanismos que hay internacionalmente para mejorar la práctica de la auditoría, para que los controles sean más eficientes, que los temas de riesgo sean manejados con certeza y que las personas y digamos el tope, la gerencia encargada de tomar la decisión de sancionar o llevar un expediente hasta las instancias que hay que llevarlo, se apresten a hacer lo que tienen que hacer, se apresten a hacer lo correcto. Ve tú que en la República Dominicana podemos ir mejorando, porque la verdad es que hay un ánimo, hay desaliento, hay falta de credibilidad en las instituciones, hay una serie de cosas. Yo comentaba en un programa pasado, que cada vez que en el Congreso se presente un proyecto de ley
para financiar alguna obra de infraestructura va a tener una legítima sospecha por todo lo que ha acontecido. Y eso es una cuestión natural, por todo lo que ha acontecido. Este tema de Odebrecht duró años manejándose en el país y nada pasaba. Dicen que algunas personas, funcionarios, algunos entes sabían, pero eso no lo podemos afirmar. O sea, hay una luz en el camino, podemos nosotros apostar por una sociedad dominicana, funcionarios, sector privado, porque vuelvo y te digo, no hay un corrupto si no hay un corruptor, puedan, después de esta experiencia, esto le va a costar caro a la sociedad dominicana, al pueblo dominicano, al país, a nuestra nación vista desde fuera. ¿Cómo tú ves el panorama hacia futuro? Realmente la desilusión puede ser una actitud pasajera, pero lo que no podemos perder nunca es la esperanza. Y hay un análisis sociohistórico en una de las partes del libro, donde básicamente, bajo el título La lucha anticorrupción no acaba jamás. El primer punto que se toma es el de la jornada de trabajo. La jornada de trabajo era una jornada excesiva, había abuso de viejos, mujeres, niños. Los mineros en la Europa central hace un par de siglos tenían un promedio de vida de 36 a 38 años. O sea, la sociedad misma se estaba autoliquidando. Y fruto de la resistencia social, ojo pelado, de la voluntad del pueblo para sobrevivir, hubo muchos muertos, hubo mucha sangre, pero se consiguió una jornada de trabajo de 8 horas. Se prohibió el trabajo a los niños, se mejoraron las condiciones en términos generales del trabajador. Vacaciones pagadas. Respeto a la libre asociación, a los sindicatos. Si bien muchas veces eso solo está en el papel, pero sin duda mejoró ese marco. Y la jornada de trabajo fue regulada. Fue una lucha de la sociedad, del componente sociedad civil, contra una política de desgaste del capital contra el trabajo. Luego está la lucha por los derechos civiles, que en el centro era una lucha racial y que ustedes saben que la dirigió Martin Luther King en los Estados Unidos. Nadie creía, y eso pasó hace 50 años, que los negros iban a estar en la posición que están hoy. Realmente de mucho más apertura, de mucho más participación, de no sentarse detrás en los autobuses, de no tener zonas exclusivas de blancos, de tener un acceso muy limitado a la educación. Todavía falta mucho, pero sin duda el esquema jurídico y real cambió muchísimo. Otra vez, la sociedad le ganó a la injusticia del apartheid. Último, el caso del narcotráfico en Colombia, donde un juez era amenazado. Si me condenas, te mato a ti, a tu familia y a tu abuelita, la desentierro y te la mato otra vez. Y donde habían muerto más de 300 jueces. Sin embargo, la lucha contra el narcotráfico perdió muchísimo espacio en Colombia. Es decir, la sociedad se impuso. Ahora tenemos el flagelo de la corrupción, que sabemos que no viene solo. Pues si viniera solo, probablemente tú dices, como afirma Klitgar, un experto de Harvard en el libro Controlando la Corrupción,
que puede ser una fuente de estímulo, de crecimiento, etcétera. Como sabemos, se siembra varilla, cemento, se siembran centros comerciales, se lava el dinero y en alguna medida tiene una repercusión económica favorable. Pero viene con cola, y la cola es la criminalidad, la cola es el encubrimiento, la cola es la compra del Poder Judicial, de la prensa y de todo lo otro. Y luego ese enriquecimiento que da lugar a que se compren las posiciones políticas y por lo tanto se convierte en un círculo vicioso. Y no hay manera de que el auditor ni nadie pueda ser un Superman. Yo no le lavo las manos como Pilatos al auditor, todo lo contrario. Pero sin duda tenemos que crear un marco respirable. Como ese marco ha sido tan difícil de crear en la República Dominicana, probablemente una de las razones es que aún sin un liderazgo identificable, haya una sociedad civil que se manifiesta abiertamente y de manera masiva. Es decir, cuando hablo de liderazgo identificable, me refiero a que nadie, ninguna personalidad ha capitalizado ese descontento. Cosa que puede darse, como se dio en Perú con Fujimori, que de la nada, de un rector de una universidad, pasó a dirigir el país, como se dio prácticamente en Chile, que el presidente salió de una empresa y dominó el espectro político, como se dio en el propio Estados Unidos. Sí, en Europa también. Exacto, con Macron. Macron en Francia. Exacto. Entonces hay un poco de todo eso, no sabemos a dónde nos va a llevar, pero realmente es preferible que las variables se manejen sin una descomposición social que nos traiga la cola, por ejemplo, que ha dejado en Venezuela. Ese lastre, digamos. Exacto. Un país supremamente rico, donde no hay ni para la primera comida. O sea, la corrupción, sin duda, es un punto que hay que enfocar como algo negativo, algo que realmente corroe a la sociedad, en que aunque uno hable de valores, si la base social y económica del país no te permite, no importa lo que tú prediques en la escuela ni en la familia, si todo lo que te rodea, el ambiente que tú respiras, es ese. Entonces es importante, eso es lo que se llama contexto, el ambiente que uno respira, es el que más influye en uno. Sí, amigos cibernautas, conversamos con Víctor Abreu. Las redes sociales están activas, él tiene múltiples compromisos. Sí. Señor director, déme redes para aprovechar la presencia de Víctor aquí. Geraldo Gutiérrez, ¿se puede decir que la corrupción y o soborno no se sirve en la mesa y está en nosotros detenerla o dejarla correr? Se nos sirve en la mesa, sin duda. Hay una propensión natural a que se dé por sentado que cualquier acto de intercambio tenga que haber una tajada para el que compra, por ejemplo. En el libro aparece un estudio de América Economía, aunque de un tiempo para acá, y se evaluaba el nivel de corrupción en muchos países de América Latina en función de aduanas, impuestos y eso. Y lógicamente la conclusión era que Chile y Uruguay eran los países menos propensos a la corrupción, igual que pasaba en la era de Trujillo, que la corrupción estaba centrada en el ejecutivo, en el dictador y en los acólitos más cercanos, pero que era castigada cuando no tenía la anuencia del jefe. Entonces había un sistema de controlar la corrupción en los niveles que se quería. Pero ahora realmente lo que existe es una democratización de la corrupción. En este caso, la democratización es una demonización, porque conlleva a la descomposición. Aún se sirva en la mesa de manera
gratuita y de manera fácil y parezca el pan nuestro de cada día, no hay duda de que viene con cola y realmente contamina a la sociedad. Los japoneses en general, a pesar de que tienen mucha influencia occidental, conservan muchas costumbres. Por ejemplo, ni en los hoteles americanos aceptan propinas. La propina no es una forma de corrupción, es una forma de pagar el favor. Yo vivo en Estados Unidos, eso es típico. Los meseros, el taxi, cualquiera acepta de muy buena gana una propina. Sin embargo, en Japón es una ofensa prácticamente recibir una propina, no importa de cuánto sea. Y es parte de su cultura y de su integridad, de sus valores. Y por eso la Segunda Guerra Mundial fue tan difícil, porque en el contexto japonés el honor, el no rendirse, es parte de su integridad. Era mejor el suicidio colectivo, masivo, como se puede ver en videos. Exacto. Y entonces simplemente esa guerra iba a durar cualquier cantidad de años y cualquier cantidad de víctimas, lo que no justifica una bomba nuclear. Claro que sí. Víctor, yo no tengo cómo agradecerte la participación, que haya dispuesto de un espacio con esta agenda tan llena, tan apretada que has tenido en estos días, para venirnos a traer a Econométrica conceptos diferentes, una visión de conjunto del impacto que tiene la corrupción en la sociedad local, en la sociedad global, el papel del auditor, la nueva forma de hacer contabilidad, llevar los libros de contabilidad, todo eso. Y quiero comprometerte que cuando de regreso al país, con libro o sin libro, pongas en la agenda Econométrica. Señoras y señores, muchísimas gracias, Víctor. Le damos las gracias a Víctor Abreu, que ha sido nuestro invitado el día de hoy. La verdad que un lujo, una entrevista súper interesante que vale la pena repetir, compartir de nuevo y verla a fondo, porque los conceptos que aquí se han expresado son conceptos de mucha profundidad y que tienen una vigencia en este momento. A todos ustedes, muchísimas gracias por el favor de su presencia, y nos estamos reencontrando en otra sesión de Econométrica el martes próximo. Le deseamos feliz fin de semana y buenas noches. Gracias, Clara.